Buenas noches. Santa Fe de Bogotá, una ciudad que crece y mira al futuro. La ciudad que en las manos de una administración diferente y con estilo propio, incursiona con una óptica en donde el ciudadano deja de ser solamente cifras y datos para ocupar el centro y ser la visión y la misión de los que temporalmente conducen el destino de la capital. Porque la educación es asunto de todos. Pues bien, para acoger las riendas y administrar una ciudad de estas proporciones, que la conforman además de edificios, calles y cerros, personas que viven y que sienten, es requisito indispensable aplicar métodos coherentes y muy bien planificados. Toda esta gran estructura en donde convergen ideas, dinero y acciones, forman un gran plan que garantiza soluciones a corto y a largo plazo. Pues bien, de planes y proyectos, de estrategias y de cambios, del plan Formar Ciudad, vamos a hablar hoy con el alcalde mayor de Bogotá. Y aquí en el estudio con el doctor Alberto Villate, director de Planeación Distrital, y con el doctor Yuri Poveda, coordinador general de Planeación de la Secretaría de Educación. A los dos, muchas gracias por aceptar la invitación. Pero vamos a escuchar inicialmente al alcalde Antanas Mocus hablar de su programa Bandera Formar Ciudad. Alcalde, el plan Formar Ciudad, ¿es un plan de inversión o un plan de desarrollo? A ver, es un plan de desarrollo que tiene una filosofía básica que se expresa de manera muy coherente en el plan de inversiones. O sea, no hay carreta en el plan de desarrollo. Cada vez que se dice, nos importa la autorregulación de los ciudadanos, nos importa que los ciudadanos cumplan más las normas, ahí mismo en el plan de inversiones aparece la platica. No hay idea sin platica. Y eso conecta el plan de desarrollo y el plan de inversiones. ¿Cómo articular el plan Formar Ciudad dentro de otros proyectos de la ciudad y cómo articularlo con otras administraciones? Bueno, fundamentalmente es muy deseable que unamos en los próximos meses lo que han sido los aportes de distintos analistas de la ciudad, como la Cámara de Comercio, con los avances del Plan Estratégico Bogotá, con un estudio que estamos apoyando con la Cámara de Comercio y la Alcaldía, que es el estudio de competitividad de Bogotá, que se llama Fuerza Capital. Uniendo todo eso, uno que ve una ruta para la ciudad, que ya no es de 4 años o de 6 años, sino es una ruta de 20, 30 años. Dentro de esa ruta cada gobierno irá haciendo su pedazo. Tal vez un gobierno escoja adelantar un poquito unas cosas, el otro adelantar otras, pero globalmente es muy importante que el sector público, que el sector privado, que la ciudadanía en su conjunto estén de acuerdo en esa ruta general. Por ejemplo, nos interesa o no competir con Caracas, con Sao Paulo, con México, con las grandes ciudades que hoy en día están tratando de atraer inversión internacional. O queremos simplemente producir para el mercado nacional, que cada vez va a estar más competido por la presencia de importaciones y productos de otro lado. Entonces hay como una estrategia. Bueno, entonces, por ejemplo, telecomunicaciones, ya con el esfuerzo de la empresa de la ETB, de Capitel, las alianzas entre la ETB y la Telefónica y Cundinamarca, las alianzas entre la ETB y la EPM, la plataforma, lo que se llama el piso, el soporte en telecomunicaciones va a quedar 1A. En materia, hay otras materias como la conexión vial, etcétera, hasta los puertos, eso todavía está, pero ya está avanzando, o sea, hay concesiones, pero todavía falta un poco. Y el tema de la segunda pista del aeropuerto es clave porque los productos de Bogotá se podrán colocar inmediatamente en diversos sitios del mundo. A ver, doctor Villate, el alcalde dice que no hay idea sin plática. Desde el punto de vista de planeación, ¿cómo se explica esto? Desde ese punto de vista se explica en el argumento de que los recursos están respaldando los proyectos que están en el plan. Es decir, las ideas que se convierten después en estudios y después en realizaciones, todas tienen un respaldo. Eso quiso decir
pasar por un proceso de selección de esas ideas. No todas las ideas que están en el plan de desarrollo, no todos los 446 proyectos que están allí fueron los iniciales, fueron más de 1.800 las ideas iniciales en el plan de desarrollo. Esas se decantaron y después fueron a 446, que son las que respaldan la inversión de 5 millones de millones de pesos para el proceso entre el 95 y el 98 a nivel central. A nivel de las localidades surgió un proceso similar, se generaron ideas y esas ideas por parte de la comunidad se asignaron a las 6 prioridades que hay en el plan, y a partir de ahí se hizo el proceso de escrutinio y de decantación de cuáles eran las que valían la pena llevar adelante y cuáles no. ¿Por qué trabajar con proyectos? Porque es una alternativa sensata a trabajar con piñata. Es decir, si uno rompe una piñata, pues todo el mundo se tira a ver qué puede coger. Una forma alternativa, creemos que es más moderna, por lo menos más civilizada, es la de trabajar con proyectos, es decir, discutir las ideas, discutir los argumentos que hay detrás de cada una de las ideas, detrás de cada uno de los proyectos, poderlos poner uno en fila detrás del otro y saber cuáles son los pros y los contras, los efectos que causan positivos y negativos, y decir este sí va, este no va. Entonces, ese es un escrutinio que se tiene que plantear, que se planteó hace ya 2 años, cuando estábamos elaborando el plan de desarrollo. Entonces, esa elaboración ese escrutinio es parte de la elaboración. Doctor Poveda, ¿cómo darle continuidad a los proyectos que no se acaben con el cambio de las administraciones? A ver, yo creo que hay que seguir una metodología de sentido común y una metodología que se expresa en la Constitución del 91. Yo he pensado en 5 pasos básicos, que es ver, pero luego de ver, compartir, luego de compartir, prever, ver antes, y luego de ese compartir, concertar. No tomar decisiones verticales, sino concertar con la ciudad. Después de concertar, decidir, porque podemos terminar concertando, pero no decidiendo y no haciendo lo que hay que hacer. Siguiendo esta metodología, uno podría pensar lo siguiente: compartir quiere decir escuchar al otro, entender al otro, incorporarlo de todos, y tal vez armar. En ese juego de racionalidad que acaba de explicar aquí el doctor Villate, y ese armar tiene que estar concertado por todos. Si en ese andamiaje se involucran principios sociales o universales, entonces las cosas se garantizan que tengan continuidad. ¿Por qué? Porque cuando alguien venga a quitarlas, los que están apropiados del asunto, que no son las administraciones, tienen que protestar. Ejemplo, la ciclovía. Ajá. Entonces la clave está en armar una estructura de participación real. Y que la gente se apropie de los proyectos, y que apropiados de los proyectos tengan la forma de exigir y de participar a exigirle a las siguientes administraciones: no es por acá, lo que planeamos fue por allí. Y que respeten que las cosas que son buenas y que vienen marchando, hombre, no simplemente porque cambió de administración, se quitan. Exacto. Bueno, vamos a escuchar nuevamente al alcalde hablar sobre la diferencia entre planes y proyectos, y también sobre la importancia de los jóvenes dentro del plan Formar Ciudad. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con proyectos y trabajar con un plan? Bueno, los proyectos tienen el riesgo de ser pequeñas iniciativas, cada una bien orientada a unos objetivos, pero los proyectos pueden ser como acciones dispersas. Tal vez la mejor comparación es con lo que pasa en un hospital. Si la enfermera, el médico, el cirujano, el neurólogo, el anestesiólogo trabajan cada uno con su proyecto, pues pueden estar descoordinadísimos. Trabajar con un plan es buscar que los distintos proyectos se unan entre sí, sean coherentes. No es fácil porque tendemos cada institución, cada localidad, cada uno a hacer lo suyo. Sí. Y no importarle si el otro acaba de pavimentar la calle y uno vuelve y le abre el hueco. Entonces, el plan impone la necesidad de coordinar y de reconocer que hay metas comunes entre instituciones distintas. No es fácil porque la gente tiene una camiseta, se le pega y dice nosotros, entonces yo le pregunto, ¿nosotros quién? No, la secretaría tal, no, aquí no hay, diga algunos de nosotros si acaso. Sí. Entonces, de algún modo se ha ido construyendo un espíritu, y el plan de desarrollo ayuda mucho a construir ese espíritu común que integra los esfuerzos de la administración. ¿Cuál es el papel de los jóvenes y de la educación en este plan de Formar Ciudad? Pues, a ver, los jóvenes son los destinatarios principales del 4º programa de cultura ciudadana y van a ser probablemente
destinatarios privilegiados del tercero. Le explico. En el cuarto se trata de aprender a expresarse, de aprender a entender al otro, de aprender a interpretarlo. Y ahí va todo lo que es cultura, todo lo que es recreación, todo lo que es arte, todo lo que es deporte. Entonces hay mucho deporte, mucha oferta cultural para los jóvenes. Y el tercero es aprender a resolver conflictos de manera pacífica, de manera concertada. Ese es